Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante para todos los oftalmólogos, los especialistas que hacen cirugía plástica ocular. También es un gran reto que nosotros podamos compartir con todos ustedes lo que es la blefaroplastia, cómo es una técnica quirúrgica depurada de párpados, por qué nosotros, como subespecialistas de esta área, pues tenemos algunas pautas que queremos compartir con ustedes para que cuando estén enfrente de un paciente que van a hacer una blefaroplastia, tengan todos los tips importantes para que podamos realizar un buen procedimiento. Hoy nos acompaña el doctor Gabriel Urbano, residente de primer año del programa de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en conjunto con la Clínica de Oftalmología de Cali, desde la ciudad de Cali. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, buenos días para todos. Me presento, mucho gusto, soy Gabriel Urbano Montenegro, soy residente de primer año de oftalmología de la Universidad Javeriana de Cali. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy son las técnicas quirúrgicas en blefaroplastia. Entonces, como generalidades, se debe tener en cuenta que el ojo y el área adyacente, el área periocular, van a ser una característica esencial de la belleza facial. Por lo tanto, a medida que envejecemos o también por factores ambientales, poco a poco va a haber ciertos cambios que voy a describir a continuación, y estos cambios van a verse reflejados en la expresividad, sea pasiva o activa. La expresividad pasiva es la expresividad natural del rostro y la activa es lo que el mensaje que queremos expresar con el rostro en sí. Independientemente de esto, va a haber una modificación de la apariencia y por lo tanto, cuando suceden estos cambios, el paciente o la paciente opta por este tipo de procedimientos para alterar la percepción de la expresividad. Hay que explicar muy bien y que tener en cuenta que todos tenemos cierto grado de asimetría facial, sea muy leve o muy distintivo, y se debe explicar al paciente esta asimetría con la que nació, por lo que se debe documentar muy bien con fotografías y discutir muy bien el impacto del plan quirúrgico en el momento de la evaluación preoperatoria con el paciente. Y advertirle también, informarle que esta persistencia de la asimetría puede estar presente, lo que puede alterar los resultados postquirúrgicos. Entonces, propiamente ya hablando de la blefaroplastia, son los procedimientos quirúrgicos más comunes, se tiene un objetivo, una mejora funcional en el paciente que envejece y o un rejuvenecimiento estético. Básicamente se hace una extirpación de la piel palpebral, del músculo orbicular y la grasa orbitaria, o en su defecto estos se van a esculpir dependiendo de las condiciones, como está el área periocular del paciente y el área palpebral. Usualmente la blefaro superior se hace por motivos estéticos y o funcionales. Por ejemplo, en pacientes con ptosis se puede mezclar muy bien este procedimiento y se obtienen ambos beneficios. En cambio, con la blefaroplastia inferior, los motivos siempre van a ser estéticos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta en el momento de la evaluación preoperatoria? Primero, evaluar si el paciente cursa con una ptosis concomitante, sea de las cejas o sea una ptosis palpebral, porque existen ciertos escenarios donde el paciente efectivamente tiene una ptosis, pero es muy leve y no la percibe. Por ejemplo, en el caso de la ptosis palpebral debemos tener en cuenta, y como revisamos hace unas semanas, los 3 signos vitales palpebrales, que es la evaluación de la función del elevador, la determinación del surco palpebral y su definición, y también la distancia margen reflejo. Puede que haya una ptosis leve y, como dije previamente, el paciente no se percate de esta. Se debe hablar muy bien también con el paciente enfrentado a un espejo, y se le debe mostrar cómo la piel que sobresale puede mejorar con la cirugía. Nuevamente, tomar fotografías faciales con múltiples vistas. En cuanto a lo que respecta a la blefaro inferior, si el paciente va a ser sometido a este procedimiento, se debe evaluar la laxitud de los párpados y la posición. Puede que el paciente también curse un gonectropenia leve o muy significativo, y eso cambia mucho el abordaje quirúrgico. Evaluar también la presencia de bolsas malares secundarias, que se conocen también como festones, e informar las posibles complicaciones que estos procedimientos puedan tener. Que el paciente debe tener claro, porque el momento que se presenten, obviamente el paciente va a tener un disconfort. Y esto puede alterar mucho la adherencia o también el seguimiento postquirúrgico. En lo que respecta a la anestesia, en este tipo de procedimientos se puede hacer con general, local o local más sedación endovenosa, que esta última es como la más preferida.
Lo que sucede con la local con sedación es que requiere un anestesiólogo, pero tiene una ventaja, es que se puede evaluar la función del elevador voluntariamente para verificación, útil cuando estamos enfrentándonos a un paciente que cursa con tosis y también se le va a realizar una blefaroplastia. Idealmente se recomienda el paciente en posición semiacostado con cabeza a 30 grados, con el objetivo de esta postura es para disminuir la congestión venosa y el sangrado. En esta tabla podemos ver los diferentes anestésicos locales que se usan, sus concentraciones, y destaco aquí la duración de la acción. La lidocaína, que es la más usada, dura entre 60 a 120 minutos, pero tiene un inicio rápido. Entonces pasemos a hablar de la blefaroplastia superior. Hay unos 5 objetivos que se tienen con esta cirugía. En primer lugar, eliminar la cantidad adecuada de exceso de piel y de músculo orbicular, crear un pliegue cutáneo simétrico, evitar un lago oftalmo secundario o párpado incompleto, evitar las cicatrices visibles y eliminar o esculpir la grasa orbitaria o herniada según como sea necesario y adecuado para el paciente. Entonces comenzamos con el primer paso y es el más importante de hecho, que es la marcación de las incisiones. Por decir algo, nos va a definir muy bien el abordaje que se va a realizar con el paciente. Se debe tener en cuenta la posición del pliegue y la cantidad de piel a extirpar. En primer lugar, se debe hacer una limpieza de los párpados, porque la grasa o los aceites que presenta la piel, en el momento que se hagan las marcas, pueden hacer que se corra la tinta del marcador. Posteriormente se aplica anestésico tópico en ambos ojos y después se procede a la limpieza. En este caso, como vemos en la imagen, usan alcohol. La justificación del anestésico tópico es que los vapores del alcohol van a irritar la superficie ocular. Entonces, una vez ya eliminados los aceites de la piel y reducen los párpados, se procede a hacer las líneas de marcado y a evaluar también si los pliegues están simétricos y están a la altura adecuada. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar primero la incisión inferior? Usualmente se puede usar un compás tipo caliper para crear unos puntos cardinales entre los párpados. No es necesario si los párpados o los pliegues son simétricos. Y nuevamente para asegurar la simetría de la extensión lateral de la incisión, se usa mucho el caliper, como podemos ver, está aquí ubicado en la comisura lateral y superolateral, ubicado entre más o menos entre 12 y 15 milímetros. Se establecen inicialmente 3 puntos a nivel de la comisura medial, el punto central y la comisura lateral. Entonces, ahí la literatura varía mucho en cuanto a las distancias que se deben tener en cuenta la ubicación de estos puntos. En el canto medial, por ejemplo, se puede ubicar entre más o menos 3 a 5 milímetros. En el punto máximo de altura se puede ubicar entre 10 a 11 milímetros. Y en el canto lateral entre 8, pero varía entre 7 a 9 milímetros también. Una vez ya ubicados estos puntos, se procede a trazar la línea que los va a unir, como podemos ver en esta imagen. Aquí hay unos rangos de tolerabilidad, por decirlo así, de la ubicación de los puntos central y nuevamente también de la ubicación entre la incisión y el borde inferior de la ceja, que se debe guardar una distancia entre 10 a 15 milímetros. Es importante también que no se debe realizar la extracción de más de 1 centímetro de piel. Entonces, una vez ya realizada la marcación de la incisión, se hace la técnica del pellizco con forceps, como se puede ver acá, para determinar la cantidad exacta de la piel que se debe extirpar. Entonces, una vez realizado eso, se debe definir la posición de la incisión superior para que no haya un riesgo de lagoftalmos. Entonces, podemos ver en esta imagen acá que nos plantean 2 escenarios. Si hay un exceso de piel medial o si no lo hay. En este caso es un paciente con dermatochalasis. Si hay un exceso de piel medial, el ángulo medial debe ser más amplio para realizar la extirpación de toda la piel excedente. Si no está presente y solo hay un exceso de piel a nivel lateral, el ángulo es muy pequeño. Ya nuevamente realizada la marca propiamente dicha, se procede a verificar y evaluar la simetría, haciendo sentar al paciente y evaluar también cómo quedaron los trazos. Entonces, como podemos ver acá, aquí hay una síntesis de todo lo que les acabo de mencionar en lo que respecta a la marcación de las incisiones. Este es un video cortesía por el doctor Antonio Quintero. Vamos a marcar la piel que vamos a resecar al marco superior. Es importante, en este caso tenemos bien delimitado y marcado el pliegue palpebral superior, que nos va a orientar mucho. Estas marcas previamente sentamos al paciente para mirar más o menos
piel a resecar. Intraoperatoriamente estaremos midiendo. Abre el ojo. El siguiente paso propiamente dicho es la realización de la incisión. Entonces hay varios métodos, varias técnicas que en la literatura no se encuentra y lo que sugieren es lo siguiente. En primer lugar, ¿con qué elementos se va a realizar la incisión? Se puede usar con una hoja de bisturí 15, elementos de radiofrecuencia electroquirúrgica o monopolar, o un ELMAN o un elementos tipo láser. Entonces, independientemente del método, el objetivo es realizar una incisión precisa en toda el área que ya se marcó. Se puede posteriormente, ya una vez realizada la incisión, utilizar tijeras Westcott Case para quitar la piel. Se inicia preferible a nivel temporal y se trabaja hasta medial. A medida que se va realizando la extracción de la piel, se debe hacer la respectiva cauterización. En algunos casos, como podemos ver en esta imagen, recurren a una sutura de tracción, en este caso se usó CA40 en el margen palpebral. Esto le ayuda mucho también al cirujano para realizar una tracción y hacer una exposición adecuada de los tejidos para posteriormente pasar al siguiente paso que luego les mostraré. En este video también les muestro también cómo se realiza la incisión. En este caso usan ELMAN, video cortesía por el doctor Antonio Quintero. Aquí vemos que una vez ya realizada la marca, poco a poco se va empezando la incisión de temporal a medial. Y en este caso es una extracción de medial a lateral, realizando también la respectiva cauterización para evitar el sangrado excesivo. Pasamos al siguiente paso, que es la exposición de tejidos y el acceso a almohadillas grasas. Entonces aquí les traigo una imagen de referencia de cómo están distribuidas las estructuras en el párpado superior y una imagen esquemática de cómo se vería más o menos en el paciente. Entonces, dependiendo de qué tanto se requiere extirpar, se puede optar por una resección parcial del orbicular. Una vez ya realizado esto, se hace una abertura para el acceso a las bolsas grasas si se quiere preservar el orbicular. Si no se esculpe o no se elimina la grasa orbitaria, pues dado que pues, la presencia de dermatochalesis o las condiciones de los párpados lo permiten, se puede proceder una vez al cierre sin necesidad de esculpir las bolsas grasas. Pero si se quiere esculpirlas, se debe hacer una abertura de tabique para lograr el acceso a las almohadillas. Como podemos ver, aquí está el tabique, esto se tiene que lograr una apertura para acceder a todas las almohadillas grasas. Entonces aquí podemos ver como una imagen, parece de una persona real, de cómo se verían las estructuras. En este caso aquí vemos el septo y la porción pretarsal del músculo orbicular, ya que la porción preseptal ya se ha extirpado, por decirlo así. Una vez ya realizado este paso, se procede a la resección del tejido graso. Cuando se abre el tabique, ideal se debe hacer una administración de anestesia adicional y también una anestesia en la almohadilla grasa, ya que el paciente, a pesar de que está con anestesia y también está con sedación, experimenta dolor e inconformidad. Se recomienda realizar una presión suave sobre el globo ocular para lograr un abultamiento de la grasa preaponeurótica. Y aquí hago un recorderis, recordando, pues, valga la redundancia, que en el párpado superior tenemos dos bolsas centrales, una medial y una central, y aquí está ubicada la glándula lacrimal, mientras que en el párpado inferior tenemos tres, la medial, la central y la lateral. Nuevamente, una vez realizada la presión leve sobre el globo ocular y una vez se evidencia el abultamiento de la grasa preaponeurótica, se hace la apertura del septo, se libera, como podemos ver en esta imagen, la grasa del tabique y de la aponeurosis del elevador. Y en este caso hay que tener en cuenta mucho la almohadilla medial porque es el objetivo principal de la cirugía si tienen un enfoque con rejuvenecimiento facial. En este caso, como podemos ver también en este esquema. Una vez liberada la grasa, se hace una cauterización y una extirpación de forma escalonada. Hay que evitar traccionar demasiado esta grasa porque se pueden presentar ciertas complicaciones que más tarde las diré.
Posteriormente procedemos ya al cierre. Se hace primero una fijación del pliegue del párpado y se define, en este caso, con una sutura de tipo Vitril 7.0, como podemos ver acá en la imagen, como lo esquematiza, y se realiza el nudo a través de la aponeurosis del elevador, se hace un paso a través del orbicular, y nuevamente se asegura la sutura hasta que la piel pretasal se eleve de forma adecuada, con el objetivo de unir los pequeños colgajos que se van a formar entre lado y lado. Para el cierre de piel como tal, se procede al uso de Prolene 6.0. Se inicia inmediatamente y hay varias técnicas para cerrar. La literatura reporta en primer lugar la sutura continua en toda el área de la incisión, o se pueden usar puntos de fijación, uno medial, uno nasal y otro temporal. Entonces, independientemente de la técnica, se opta también por el uso de también puntos continuos entre los puntos de fijación. Se debe evitar apretar demasiado la sutura, ya que solo se necesita que los bordes de piel entren en contacto para que cicatricen adecuadamente. Además que se logra una estética adecuada y al no apretar tanto se logra que la sangre se escape sin que se formen hematomas. Finalmente se concluye esta cirugía con la aplicación de un ungüento antibiótico a la herida. Entonces aquí vemos un video cortesía del doctor Antonio Quintero de cómo se realiza este paso. En este caso se recurre a las técnicas del punto de fijación. Y luego ya se procede a hacer las suturas continuas. ¿No? Entonces este es un esquema de donde todo le resumo todos estos pasos que mencioné a continuación. Y ahora, ¿qué hay que tener en cuenta con los cuidados postquirúrgicos? Se recomiendan unas compresas de hielo en las primeras 48 horas y después de eso unas compresas calientes las siguientes 48 horas. Esto ayudará mucho en la resolución de edema y equimosis. El ungüento antibiótico también 4 veces al día y la analgesia, que puede usarse acetaminofén u otro tipo de AINES. Rara vez se recomiendan opioides. Pasamos ya a la blefaroplastia inferior. Y hay que tener en cuenta el proceso de envejecimiento nuevamente porque, como les expliqué al inicio, la indicación de esta cirugía es por motivos puramente estéticos. El párpado inferior como tal, bueno, y el área orbicular en sí va a estar influenciada por procesos que van a alterar la elastosis y también va a haber flacidez y atrofia de los tejidos blandos. El objetivo de esta cirugía principal es la resección de la grasa preaponeurótica herniada. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay cambios senescentes, entonces el área periorbicular se ve afectada y se altera toda la percepción estética, tanto por parte del paciente, por lo que opta por esta cirugía. A medida que vamos envejeciendo, hay un incremento, por decirlo así, del tamaño orbitario y una mayor expansión de la grasa orbitaria en un paciente pues, sin patologías que puedan acelerar ese procedimiento. El caso de orbitopatía heteroidea es otro contexto. Hay pérdida de volumen también del hueso maxilar, de la grasa suborbicular y la grasa malar, y poco a poco también se va produciendo una degeneración de la piel, sea por fotoenvejecimiento, donde se ve afectada también no solo la piel, sino la capa adiposa subcutánea. Entonces, todos estos cambios que mencioné van a afectar la parte estética del paciente y su percepción como tal. ¿Qué objetivos tiene una blefaroplastia inferior? En primer lugar, eliminar la cantidad adecuada de exceso de piel y de músculo. También eliminar o reposicionar la grasa herniada cuando sea apropiado, evitar la retracción palpebral y también tratar cualquier laxitud asociada al párpado inferior o el tendón cantal lateral. Y el quinto objetivo sería evitar el ectropio postquirúrgico y una pífora secundaria. ¿Qué tipo de anestesia se puede usar en este tipo de procedimientos? Pues básicamente se pueden usar lo que se usa en la blefaro superior. En este caso se recomienda anestesia local con lidocaína y una infiltración local también para realizar bloqueos de vasos nerviosos. Se usa mucho también la combinación con epinefrina, en primer lugar para realizar la vasoconstricción y así evitar un sangrado excesivo y también para prolongar el efecto anestésico de la lidocaína. Se debe hacer un periodo de espera más o menos de aproximadamente 7 minutos después de la inyección y después se procede a realizar el acto quirúrgico.
¿Qué otras opciones tenemos en este tipo de procedimientos? Local o local con analgesia y sedación o anestesia general. Eso también depende mucho de la evaluación preanestésica que se le ha hecho al paciente y también las preferencias del mismo. Tenemos dos técnicas, en este caso, bueno, de hecho tres, que es el abordaje transcutáneo, transconjuntival y el mixto. Entonces comenzamos hablando propiamente del transcutáneo, conocido también como subciliar. Como podemos ver en esta imagen, la piel se marca entre 2 a 3 milímetros debajo de la línea de las pestañas, desde el punto inferior del ángulo cantal lateral. Posteriormente, para realizar la incisión se pueden usar los mismos instrumentos que mencioné previamente con la bléfaro superior, en este caso usar un bisturí 15. Se procede a hacer también la disección con tijeras para realizar la exposición del plano suborbicular y de la superficie anterior del septo orbitario. Aquí nuevamente recomiendan realizar la presión sobre el globo ocular para identificación respectiva del septo y que hay un prolapso de las almohadillas grasas. Una vez identificada, se hace la extracción de la respectiva bolsa grasa y nuevamente la respectiva cauterización. ¿Qué es lo que diferencia acá? En primer lugar, que una vez ya extirpado esto, se debe hacer nuevamente la reposición del colgajo de piel que quedaría en la parte inferior de la incisión y evidenciar, identificar si hay un exceso de piel o músculos. Estos se deben extirpar para evitar que se dé una retracción del párpado inferior y nos genere un ectropión postquirúrgico. Ya una vez realizado esta extracción, como podemos ver acá, en este caso solo extrajeron piel, se hace ya un cierre de la piel con nylon 8.0 o un crómica absorbible 7.0. Entonces, en este esquema podemos ver cómo se realiza una síntesis de todo lo que les expliqué previamente. De aquí podemos ver un esquema, un video, por decirlo así, de una blefaroplastia con un abordaje transcutáneo. En algunos contextos, muchos también usan una sutura de tracción, como se usó en la bléfaro superior, para, por decir algo, apoyarse y ayudar a una mayor exposición de los tejidos. Bueno, entonces con el segundo abordaje, que es el abordaje transconjuntival, se hace primero una inyección transconjuntival de anestésico. Posteriormente se procede a la retracción del párpado inferior con un desmadre para la exposición conjuntival y se hace una incisión 3 milímetros debajo del borde inferior del tarso, como podemos ver en los esquemas de acá. Una vez realizado eso, se hace la extensión de la incisión hasta llegar al orbicular, se hace la disección de estos tejidos para exponer las almohadillas grasas, como podemos ver en los esquemas y cómo lo comparan con la foto en una cirugía real. Aquí obviamente optan por una sutura de tracción para mayor exposición de los tejidos. Y aquí vemos cómo se hace una extirpación y la cauterización de las almohadillas y posteriormente a esto se procede al cierre con las suturas continuas. Aquí podemos ver también como una síntesis del procedimiento y aquí traigo un video también cortesía del doctor Antonio Quintero, donde nos podemos evidenciar cómo se realiza poco a poco una blefaroplastia inferior. En este caso con el abordaje transconjuntival. Aquí se hace la versión del párpado y se hace la demarcación, en este caso también 3 milímetros. Aquí vemos cómo se hace de forma esquemática. Se hace la incisión, en este caso usan ELMA. Y obviamente cauterizar para evitar los hematomas o sangrados excesivos. Aquí se opta también por el uso de la sutura de tracción para ayudar mejor a exponer los tejidos. Y posteriormente se procede a localizar las almohadillas grasas. Una vez ya identificadas, se procede a la extracción y respectiva cauterización. Recordar también pues, que se debe hacer una infiltración, ya que en el momento que se haga esto, el paciente siente dolor. Voy a adelantarlo un poco. Y que ya se procede al cierre de la conjuntiva. Listo.
Entonces, ¿qué complicaciones se pueden presentar en estos procedimientos? En primer lugar, el hematoma orbitario como tal. Hay que prestar mucha atención en este caso porque puede generar algo que se conoce como un síndrome de compartimiento orbitario que puede desencadenar una pérdida de la visión. Se puede evitar esta complicación si se es prudente con la manipulación de los tejidos. Se debe evitar nuevamente una tracción intensa, como les dije previamente, de las almohadillas de grasa y adicionalmente el paciente debe dejar de tomar anticoagulantes si es que los usa o medicamentos a base de hierbas, ya que estos alteran también la coagulación. ¿Qué manifestaciones clínicas el paciente puede tener? Dolor severo que no se debe con analgesia, la incapacidad para abrir los párpados y una repentina pérdida de la visión. Entonces, obviamente, esto es una urgencia y el paciente debe ser sometido a la evacuación del hematoma para prevenir la pérdida visual. Con la simetría se evita en primer lugar marcando adecuadamente los pliegues y esto se produce por una disección desigual de la grasa o en su defecto si hubo una ptosis preexistente del párpado de la ceja que pasó inadvertida. Con el lagoftalmos, en primer lugar hay que tener en cuenta que el lagoftalmos postquirúrgico leve es bastante común en este tipo de procedimientos y tiende a resolver en los primeros días postquirúrgicos. Usualmente se lo maneja con lubricación. Una vez ya pasado este tiempo de tolerabilidad, que es de una semana, si pasa este periodo, se procede al uso de ungüentos lubricantes y masaje de los párpados inferiores. Este tipo de complicación se produce resultado de la eliminación excesiva o agresiva de la piel o la cicatrización del tabique orbitario. En casos graves, se puede recurrir al lisis del tejido cicatricial o, en su defecto, realizar un injerto de piel. Con la malposición palpebral, entonces hay que tener en cuenta que este tipo de procedimientos pueden generar una ptosis de origen aponeurótica debido a la excesiva manipulación y dado que la aponeurosis del elevado relativamente hablando es muy frágil. Y también puede suceder que se haya hecho la incisión muy profunda. En cuanto al párpado inferior, puede haber una retracción, lo que les explicaba previamente, que puede generar un ectropio postquirúrgico. Eso debe a una remoción excesiva de piel y músculo. Se puede realizar un manejo inicial realizando masaje hacia arriba de los párpados en el postquirúrgico agudo, pero si persiste, el paciente tiene que ser sometido a una revisión quirúrgica y un injerto de piel si es necesario, dependiendo del grado de ectropio que se haya generado. Finalmente, con la irritación y el ojo seco, en primer lugar, se debe tener en cuenta que el paciente que ya tenga ojo seco antes de la cirugía puede exacerbarse más con este tipo de procedimientos, por lo que se debe explicar muy bien al paciente a lo que se puede estar sometiendo. Se manifiesta pues obviamente con irritación y sequedad, pero en este caso pueden ser transitorias en el postquirúrgico agudo y en algunos casos puede recurrir al uso de lágrimas artificiales. Si persiste, a pesar de que se hayan tenido buenos resultados estéticos, si hay una buena posición palpebral, entonces se recurre también al uso de antiinflamatorios esteroideos y dependiendo también de cómo esté la película lagrimal, si el paciente ya tiene queratitis o no, se puede ya realizar o usar todas las herramientas para el ojo seco. El uso de suero autólogo, también ciclosporina u otros elementos. Y eso es todo lo que tenía para compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, esta es la cirugía más frecuente que estamos realizando los oftalmólogos oculoplásticos. Entonces, es muy importante algunos tips que nos dejó Gabriel, donde cuando estemos enfrentados a un paciente que desea una blefaroplastia, es muy importante escoger bien el paciente. Tal vez es la cirugía donde tenemos que ser muy cautos en escoger bien el paciente. ¿Por qué? Primero por la personalidad del paciente, que está esperando de la cirugía. Entonces, bien importante eso, porque son cirugías cosméticas la mayoría de pacientes. Segundo, algo que tenemos que tener en cuenta es una evaluación integral, no solamente que haya una ptosis de ceja, una ptosis de párpado, una laxitud del párpado inferior, sino ver la calidad de la piel, el envejecimiento. A veces nuestros pacientes que como oftalmólogos oculoplásticos manejamos son pacientes de edad avanzada, entonces
depende de ese tipo de cirugía. Hay pacientes que están esperando resultados grandiosos y resulta que son pacientes que requieren son cambios de cirugías combinadas, donde hacemos otros tipos de procedimientos combinados en el acto quirúrgico, como es combinar láser de CO2, plasma rico en plaquetas, hacer otras cosas para mejorar y hacer seguimiento a estos pacientes. Entonces, tener muy en cuenta que a veces el paciente hay que escogerlo muy bien y evaluar íntegramente al paciente. Otra novedad que tenemos como oftalmólogos, oculoplásticos, es que no siempre retiramos la grasa. La grasa hoy en día hay que tratarla de conservar. Cuando hacemos cirugía en los párpados superiores o en los párpados inferiores, hacemos a veces reposición de las bolsas de los paquetes grasos para evitar los grandes hundimientos que se pueden presentar en el párpado superior y generar una depresión del surco palpebral superior, o en el párpado inferior hacemos la transposición y el deslizamiento de la grasa para llenar el lago lagrimal y entonces el paciente le mejora muchísimo estos hundimientos tan marcados que nos generan lo que la gente conoce vulgarmente como ojeras. Entonces las ojeras no solamente es el color y el adelgazamiento de la piel, es el hundimiento que hay que se marca con el reborde orbitario. Entonces, tener muy en cuenta eso. De las complicaciones que se nos pueden presentar, usualmente la principal es la insatisfacción de los pacientes. Nuestra cirugía va muy enfocada hacia el área periocular, no es una cirugía facial, entonces uno tiene que ser muy claro con el paciente de lo que estamos ofreciendo al paciente. Complicaciones muy frecuentes es que el paciente diga, doctor, pero es que el párpado derecho le quedó más alto que el izquierdo. No. Si evaluamos, no evaluamos bien el paciente y se nos pasa una tosis palpebral, el paciente después de cirugía, esas tosis mínimas las va a detectar. Entonces, muy importante, previa a cirugía, fotografías. Todo paciente que va a ser sometido a una blefaroplastia debe tomarse previa a cirugía fotografías, registrarlas en la historia clínica, mostrárselas al paciente, mostrarle las diferencias que hay en la altura de la ceja, en el grosor de la ceja, en la altura del párpado, el parpadeo anormal, si hay alguna cicatriz, alguna mancha, hacérsela ver, porque el paciente eso de pronto nunca lo ha visto. Pero después de que lo opera el doctor, pero es que el párpado no me quedó bien porque tiene esto. Entonces, muy importante hacer ese tipo de anotaciones previo a cirugía, explicar antes del procedimiento en qué condiciones está el rostro, qué es lo que le vamos a hacer, si es una blefaroplastia pura o vamos a hacer corrección de tosis palpebral más blefaroplastia. ¿Por qué corrección? Porque estamos haciendo es un ajuste de una caída del párpado cuya dificultad radica en tratar de dejar el paciente lo más simétrico posible. Pero el paciente debe conocer que ya no es una cirugía puramente cosmética, es que es una cirugía donde tenemos una alteración en la elevación del párpado y vamos a corregir eso. Si tenemos a nivel de los párpados inferiores una laxitud previa diagnosticada a ese paciente, vamos a tener que hacerle un ajuste, una tira tarsal o una suspensión desde el reborde lateral superior de la órbita y esos pacientes van a ajustársele un poquito los párpados. Entonces, eso todo se debe explicar previa cirugía. Entonces, el consentimiento informado debe tener todos esos pequeños tips de lo que le estamos ofreciendo al paciente. Fotografías, no se olviden, el consentimiento informado y ojalá un acompañante que entre con el paciente porque a veces el paciente no logra entender qué le estamos ofreciendo. Y un tip para los que nos dedicamos un poco más a la parte de párpados, no solamente es hacer cirugía de párpado, hay que mejorar calidad de piel. ¿Cómo mejoramos calidad de piel? Preparando la piel antes de la cirugía y en el posoperatorio preparando esa piel con muchas opciones, como hoy en día tenemos acceso al láser de CO2 fraccionado que nos permite hacer un rejuvenecimiento periocular o facial. También podemos usar en el intraoperatorio plasma rico en plaquetas, podemos usar también radiofrecuencia multipolar o radiofrecuencia fraccionada, que
trabaja muy parecido al láser de CO2. Entonces, tener muy en cuenta que estos pacientes uno puede lograr un mejor resultado si manejamos todo este tipo de terapias combinadas. Bueno, ¿algún comentario? Buenos días, Antonio y Gabriel. Muchas gracias. Quisiera hacer algunos comentarios, por ejemplo, en la blefaroplastia inferior, en cuanto a que Gabriel mencionó que se hace por motivos puramente estéticos, y yo he visto reportado que no solamente se hace por motivos estéticos, sino que a veces la pseudoherniación de la grasa es tan importante que impide al paciente leer, por ejemplo, en textos impresos, ¿no? También le impide o le molesta para bajar escaleras, ¿no? Entonces, no es por motivos puramente estéticos. También he visto que a veces la pseudoherniación tan importante de la grasa conlleva a que el retorno venoso se dificulte un poquito, causando edema y por el peso generado ectropión secundario. Entonces he visto esas dos indicaciones también de la blefaroplastia inferior: disminución del campo visual hacia la parte inferior y asociación con ectropión. Bueno, otra observación en cuanto a la blefaroplastia superior, en cuanto que si hay mucha redundancia en la parte medial del párpado superior. Gabriel habló de una sola punta o de una punta más gruesa, pero si uno hace una punta más gruesa, da lugar a una oreja de perro, ¿no? Que ya está descrito, la dog ear. Entonces, en ese caso, para repartir mejor el tejido, se menciona hacer una hemiplastia, que es una M mayúscula acostada. Y bueno, de acuerdo totalmente con todo lo dicho por Antonio, y recordar, preguntarle al paciente también, además de evaluarlo muy bien, si ha tenido cirugías refractivas, porque ninguno somos proclives a, digamos, a publicar nuestras complicaciones, pero cuando a uno lo nombran de perito, en los juzgados sí, a veces no se tiene en cuenta, por ejemplo, que el paciente tuvo una cirugía refractiva. Entonces hay que ser muy conservador y no operarle los cuatro párpados al tiempo, ser más bien conservador, operarle 2 y 2. ¿Por qué? Porque se puede generar ojo seco, pues en estos pacientes de cirugía refractiva, a los cuales el trauma quirúrgico les añade un factor de disminución del parpadeo con unas queratitis de muy difícil manejo, por las cuales he sido perito en 2 demandas. Entonces me parece que hay que tener esto en cuenta. Y muchas gracias por la exposición y la presentación. Gracias, Amparito. Gracias. ¿Algún otro comentario que nos enriquezca todo este mundo de la cirugía de los párpados? Raúl, por ahí anda, Raúl Argote, cuéntanos, ¿alguna observación? Arley, ¿alguna observación? ¿Tú que tienes experiencia? No, que me parece un tema interesante y pues bien expuesto y todo. Bueno, gracias. ¿Alguna duda, Arley? Hombre, muchísimas, pero no, ya ahí en realidad estuvo muy bien. Se cubrieron todos los ángulos pues del tema, pero bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues entonces, gracias a todos por acompañarnos y que tengan una feliz semana. Hoy, Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las damas que nos acompañan. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Hasta luego.